Historias de terror. Era un sábado por la mañana y como siempre estaba en la sala jugando con mi tablet. Es entonces cuando mis padres me dijeron que se irían a una fiesta esta noche con sus amigos y no volverían hasta tarde. Yo le dije que tendría cuidado y que no le abriría a nadie que no fueran ellos. Mis padres cerraron la puerta con llave y se fueron. Pasaron 2 horas desde que se fueron. Me entró hambre, así que me hice un bocadillo. No obstante, mientras me hacía el bocadillo, se fue la luz. No entendí por qué, pero se fue. Pensé que estarían arreglando algo y que por eso quitaron la luz. Aunque nunca fue así. Esperé media hora y no volví a la luz. En el medio de la oscuridad escuché un ruido. Encendí la linterna de mi móvil y alumbré hacia el pasillo, que fue donde se escuchó el ruido. Es en ese momento que vi algo que no parecía humano. Era algo alto y delgado, de ojos blancos y grandes garras. Me asusté, pero no dejé que el miedo me invadiera, así que fue tras él. Esa cosa se metió dentro de mi habitación. Decidí echarle una foto para que mis papás lo vieran. Aprovechando que mi cuarto era cerrado, le tomé la foto. Es entonces que el monstruo empezó a desvanecer y terminó siendo polvo. Cuando eso desapareció, volvió la luz. Esperé toda la noche a que mis padres vinieran. Ya eran las 8 y quería cenar. No obstante, abrieron la puerta, y entre lágrimas los abracé con mucho cariño y les expliqué todo, como siempre. Nunca me creyeron. Aunque me creyeron cuando les enseñé la foto de ese bicho tan raro. Empezaron a llorar y a disculparse por no haber estado allí en ese momento los dos. Muchas gracias por ver. Imagina estar contando historias de terror con tus amigos, pero nada basado en hechos reales. Y en eso, uno de tus amigos te dice, bueno, esto a mí me pasó, y además de contarte la historia, te enseña pruebas, y deja tú todo eso. Estás justo en el lugar donde ocurrió. Y esto que ven aquí está involucrado. Bueno, pues resulta que un chico llamado David invita a sus amigos a su granja como para que se queden ahí un fin de semana a acampar y demás. Todo esto ocurrido en Kansas. El papá de David era un granjero y además que tenía un terreno muy grande como para cultivo, también tenía animales como gallinas, vacas, caballos, etc. Algunos amigos de David ya habían visitado la granja, pero este era el primer fin de semana que algunos de ellos iban a pasar días ahí. Entonces llegaron a la granja y notaron que alrededor de todo el terreno había una barra color verde que ya estaba un poco gastada. Y justo a un lado de la granja comenzaba el bosque. Total, todos los amigos salieron hacia un punto de ese terreno y ahí se dispusieron a hacer una fogata. Empezó a anochecer, ellos estaban usando bombones y cuando estaba por ser medianoche, una de las amigas de David propuso que contara historias de terror y así fue como cada quien iba contando una. Algunos hablaban de ovnis, otros de brujas, otros de diferentes encuentros con criaturas, etc. Ambas historias con cierto grado de terror y notaron que la noche se volvía mucho más oscura y que además los sonidos de los grillos dejaron de escucharse, cosa rara. Y fue entonces cuando David, el dueño de la granja, les dijo, les voy a contar una historia que solamente mi familia sabe, pero creo que se las puedo contar ahora. Y él les contó que en el año 1994 su abuelo había recibido una cámara fotográfica de regalo por parte de un concurso en un programa de radio. Su abuelo estaba encantado con esta cámara porque nunca había tenido una, entonces le tomaba foto a absolutamente todo, a los árboles, a sus animales, al pasto, al bosque, a piedras, a todo. Pasadas unas cuantas semanas de que le habían dado la cámara, el abuelo de David le informa a su esposa que se va a dirigir hacia el bosque para tomar fotos de los pájaros, de las piedras, de la tierra mojada y demás, y se adentra en el bosque. Pasó todo el día, toda la noche, y el abuelo no aparecía. No fue hasta el día siguiente, muy temprano, que el abuelo de David apareció. Parecía bastante nervioso y venía muy sucio. David y su hermana, que eran unos niños, en ese entonces se encontraban justo en la casa de sus abuelos, entonces cuando vieron a su abuelo llegar, le hicieron muchas preguntas como dónde estaba, qué fotografías tomó, que si había visto algo, si algo lo había asustado, y el abuelo no contestaba, simplemente se notaba bastante nervioso. Después de que David y su hermana continuaron haciendo preguntas, lo único que respondió su abuelo fue, es blanco. Obviamente David no tenía idea qué significaba esto, pero con el paso de los días el abuelo regresó a su actitud normal. Ahora, pasaron unos cuantos días, y según testigos y el informe policial, el abuelo de David se encontraba sentado en el porche de ahí mismo de su granja cuando notaron que un hombre vestido todo de blanco se acercó a la propiedad. Los vecinos lograban escuchar que el abuelo de David le estaba gritando a este hombre preguntándole ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Este extraño hombre vestido todo de blanco no le contestaba absolutamente nada, simplemente se quedó ahí inmóvil viendo al abuelo de David fijamente. Así que lo que hizo fue sacar su cámara y tomarle una fotografía, pero al parecer
cuando el hombre todo vestido de blanco vio que le iban a tomar una foto, se movió un poco, pero no lo suficiente como para que no saliera en una fotografía. Y cuando se movió fue que el abuelo de David notó que traía algo en la mano, algo que podría lastimarlo. Según los vecinos, vieron cómo el abuelo corrió hacia su casa y al parecer llamó a emergencias. Después de esa llamada que hizo el abuelo, nunca más se supo nada de él. Y según el reporte policial, la llamada fue bastante corta, ya que cuando le contestaron le dijeron cuál es su emergencia, el abuelo contestó: necesito a la policía aquí porque hay un hombre que está afuera de mi propiedad y trae, les digo, este artefacto que puede que me lastime. Y la operadora le contestó: ok, dígame su dirección. Y cuando le dijo esto, la llamada se cortó. En ese momento, David, su hermana y su abuela no se encontraban en la granja junto con el abuelo, así que cuando llegaron, encontraron un montón de policías y vecinos que estaban ahí. Estaban revisando toda el área, haciendo las investigaciones, y David notó que uno de los policías traía en sus manos una cámara de su abuelo. En esa cámara estaba la foto en cuestión, la cual David poseía. Y es esta foto. Al parecer, esto fue lo último que vio el abuelo de David antes de que ya no se supiera más de él. David obviamente les enseñó esta fotografía a sus amigos y les dijo: bueno, curiosamente donde estamos ahorita es donde ocurrió todo esto, ya que ellos estaban justo enfrente de esta valla que ustedes ven aquí. Cuando les hizo este comentario, todos los amigos se quedaron callados y un poco nerviosos. Incluso algunos de sus amigos decidieron que, ok, iban a pasar la noche ahí porque ya era demasiado tarde, pero al día siguiente se fueron, no pasaron todo el fin de semana ahí. Y los que sí decían que, quién sabe si por la historia o por lo que había pasado, pero ellos se sentían observados cuando estaban afuera de la casa. Algunos más tuvieron pesadillas y alucinaciones. Lo que era seguro era que esta cosa vio que el abuelo de David estaba en el bosque y aparentemente lo siguió hasta su casa. David tiene la teoría que tal vez este hombre estaba cuidando algo y cuando vio que su abuelo se había acercado, lo que hizo fue ir hacia su casa para vigilarlo y llevárselo después. Porque a pesar de que la policía estuvo involucrada y que muchos vecinos fueron testigos de lo que estaba pasando, nunca vieron cuando el abuelo se fue con él o tuvieron alguna pista de policías de qué le pudo haber pasado. Nunca lo encontraron. Hola corazoncitos, les voy a contar la historia del Teque Teque. Aclaro que sí, eres muy miedoso, no la escuches. La leyenda cuenta que el Teque Teque es el fantasma de una joven que murió trágicamente en una estación de tren. La chica era introvertida y muchos junto de sus compañeros del colegio eran malvados con ella, por lo que le hacían bromas pesadas, hasta que un día de las bromas se les fue de las manos. Un grupo de amigos decidió colocarle un insecto en el hombro a la chica mientras esperaba el tren para asustarla, y lo lograron. Cuando lo vio comenzó a saltar para quitárselo y acabó cayendo sobre la línea del tren, que posteriormente la atropelló y descuartizó a la mitad. Los amigos estaban tan ocupados riéndose de su broma que no notaron que el tren se acercaba, y para cuando lo hicieron ya era muy tarde. Los chicos juraron no decirle nada a nadie de lo sucedido e hicieron pública la versión de que, como era una chica rara, no soportó su vida y decidió arrojarse delante del tren cuando pasaba. Pero una noche la joven regresó por su venganza. Los tres amigos iban caminando en la noche cerca del lugar cuando comenzaron a escuchar un sonido demasiado extraño que cada vez parecía estar más cerca. Cuando se dieron la vuelta, allí estaba la chica sin piernas y con sus tropas colgando, que los miraba fijamente. Intentaron huir pero fue inútil. El fantasma se dispuso a cortarlos por la mitad a los tres amigos con una guadaña y de esa forma dejarlos en mismas condiciones. Desde entonces el fantasma Teque Teque ronda estaciones de tren en busca de nuevas víctimas para satisfacer su necesidad de venganza. Error. Antes quiero aclarar que la historia no es mía. Bueno, comencemos todo. Empezar con una señora que no tiene dinero. Un día le ocurrió vender hamburguesas en la calle y en ese mismo momento se puso a preparar las hamburguesas y al día siguiente se puso a vender las hamburguesas, y ahí donde salgo yo. Yo en ese mismo momento no había comido y entonces decidí comprarle una hamburguesa y le empezó a llegar más gente y después le iba a comprar una hamburguesa y me dijo que ya no tenía y me puse triste y me dijo que para el día siguiente iban a haber hamburguesas. Entonces la señora empezó a buscar más carne y ya no había más carne y se empezó a desesperar y en el camino se encontró con una niña caminando y se la llevó a su casa. Le dio mucho comida, pero lo que la niña no sabía que la señora tramaba algo. Después al día siguiente tenía más carne, no se supo dónde consiguió más carne. Todos empezaron a comprar hamburguesas. Después que dejó de vender los policías, empezaron a rodearla. La señora decía por qué la arrestaban los policías. Le dijeron que la carne no era de animal, era de humano. La señora dijo que de dónde sacaban eso. Los policías dijeron que los vecinos se habían quejado. La primera prueba era que los vecinos la vieron entrar con una niña. La segunda prueba era que se escuchaban gritos de una niña o de una persona, y la 3 era que el patio huelía feo, su patio. Y después me dio cuenta que la señora ya no
Vendía hamburguesas. Yo pensé que ya se había otro lado y llegué de la escuela y me puse a ver mi computadora y me salió una noticia. Esa mañana se descubrió que las hamburguesas de Doña Marta eran carne. Esa mañana estaba con náuseas y se la mandé a mis compañeros de mi comunidad. Algunos se traumaron y algunos se empezaron a sentir mal y desde ahí, no como en la calle, y ese mismo día se pide justicia de Sofía llamado hamburguesa de niña. Bueno, eso es todo. Si quieren que cuente sus historias, mándenme sus historias. Bueno, gracias por ver. Las 2 de la mañana y me levanté al baño después de un rato. Estaba a punto de salir hasta que de pronto escucho pasos dentro de la casa. No podía ser mi mamá ya que ella estaba dormida. Me daba miedo salir así que esperé un rato, pero mientras esperaba, los pasos iban un poco más cerca del baño hasta que escuché que esos pasos iban corriendo hacia la puerta del baño. Yo me asusté mucho y alcancé a gritar un poco, pero nadie me escuchó cuando hice eso. Los pasos se dejaron de escuchar. Pero luego escuché una voz un poco silenciosa que decía mi nombre. Yo sabía que esa no era mi mamá, ya que mi mamá no tiene la voz así. Pasaron 2 minutos y decidí salir y ir a mi cuarto. Ya me había acostado y escuché cómo arallaron la puerta de mi cuarto. Yo intenté gritar fuerte pero nadie me escuchaba. Entonces ahí la puerta se abrió y entró una persona con ropa cubierta de sangre. No quería seguir viéndola, así que traté de escapar del cuarto hasta que sentí que esa persona me dio un golpe en la cabeza. Desperté y ya era el siguiente día. Me sentía muy rara y entonces bajé a almorzar ya que mi mamá me habló. En eso bajé y vi todo diferente, tanto como la casa, como algunas personas que conozco. Por ejemplo, mi mamá tenía una fractura en el pie derecho y luego lo vi en el pie izquierdo. Mi mejor amiga tenía el pelo castaño, pero luego lo vi como rubio. Varias cosas cambiaron. A veces pienso que desperté en un mundo alterno. También qué pasó con esa persona que vi ese día. Pero en fin, creo que tal vez nunca lo sabré. Ya no es mi madre. Hola, soy Nat y hoy te voy a contar por qué creo que ella no es mi madre. Un día mi madre me avisó que iría al supermercado, a lo que yo contesté que estaba bien, que me quedaría en mi habitación haciendo mi tarea, a lo que ella contestó que estaba bien, que en 1 o 2 horas regresaba. Pasó aproximadamente 1 hora cuando escuché cómo tocaban la puerta de mi casa. Bajé corriendo porque pensé que tal vez podía ser mi mamá, que se le había olvidado llevar llaves. Al abrir la puerta no vi a mi mamá, sino a un oficial. Me invité a pasar sin saber lo que sucedía. Nos sentamos en el sofá y me dio la noticia de que mi madre había sufrido un accidente de auto mientras regresaba a casa y ahora estaba en el hospital con mi padre. Me quedé petrificada, pues hace 1 hora mi madre estaba bien y ahora estaba en el hospital luchando por su vida. El oficial se ofreció a llevarme al hospital, lo cual acepté, ya que quería ver a mi padre y saber lo que había pasado. Al llegar al hospital vi a mi padre sentado en la sala de espera. Corrí hacia él y nos abrazamos. Mi padre me dijo que mientras mi mamá regresaba a casa, un auto se estampó con ella causando un choque que ocasionó que mi mamá sufriera múltiples fracturas en su brazo izquierdo, su pierna y sus costillas, incluyendo una perfección en su pulmón derecho. Estuvimos horas en la sala de espera hasta que decidimos ir a casa, ya que mi mamá estaba en cirugía y iba a tardar un buen tiempo ahí. Al llegar a casa estaba exhausta, tomé una larga ducha y dormir me costó un poco, pero lo logré. Pasaron unas semanas y mi mamá milagrosamente logró recuperarse y volvió a casa. Mi madre, mientras estaba en cirugía, su corazón dejó de latir aproximadamente 1 minuto, pero los doctores lograron reanimarla. Ya han pasado unas semanas de que mi madre volvió y nuestra vida ha estado volviendo a la normalidad. Mi padre trabaja, yo voy a la escuela y mi madre se queda en casa. Mi madre ha estado haciendo y actuando de forma extraña, lo que me hace pensar que ella no es mi madre. Tiene los mismos rasgos, físicamente es ella, pero hay algo que me dice lo contrario. Mi madre odiaba el café porque decía que era muy dañino para nuestros pulmones y hígado y no le gustaba, por lo cual nadie de mi familia lo consumía ni lo comprábamos. Pero últimamente mi madre ha estado tomando café, lo cual se me hace muy extraño ya que a ella no le gustaba. Se lo comenté a papá, pero me dijo que estaba histérica y que mi mamá había pasado por mucho con lo del choque y que la dejara en paz, pero eso no es lo único. He notado ciertas cosas que me hacen creer eso. No son muy grandes, pero están ahí. Como que a mi madre le encantaba leer, siempre le gustó mucho leer y escribir, pero ahora no la he visto tocando un libro ni escribiendo cosas que mi madre hacía diario. También noté que no tiene la cicatriz en la pierna de cuando saltó al río y se lastimó con una piedra, cosa que no pudo desaparecer de la nada. A mi mamá le encantaba el color beige, tanto que todo era beige, las cortinas, su cama, su ropa, etc. Pero ahora al parecer ya no le gusta ese color, sino que ahora le gusta el negro.
completo. Cambio todo, las cortinas, su cama, su ropa, su estilo, todo. Incluso he notado que cambio su forma de escribir. Mi madre tenía una linda letra, pero ahora su letra es como antigua. Escribe en cursiva y desordenadamente y mágicamente ahora toca el piano cuando antes tocaba la guitarra. No sé qué hacer. Mi padre dice que estoy exagerando y que acepté a mi madre, pero simplemente no puedo. Historia de terror. No me acuerdo de quién era, pero bueno, pues a mí en mi escuela nos quedamos un día de Navidad para ver una peli y comer, y la peli no se ponía, y pues yo y mis amigos nos escapamos y nos fuimos al parque y vimos como un hombre muy grande y garras muy afiladas, y yo y mis amigos corrimos al cole y no había nadie, todo vacío. Fuimos a nuestra clase y nos estaban buscando y nosotros lo contamos a los profes, pero no nos creyendo, y nosotros nunca volvimos al parque. Y yo también, cuando pasado cerca del parque sentía escalofríos. El hombre ese era. Bueno, este video ha llegado aquí. Bye.